Twitter ni de Facebook para mostrar nuestro odio. Comienza la obsesión de los unos por los otros. Lo que no nos une, nos separa. Nada tan catártico como un linchamiento. Un crimen consensuado y ejecutado por demócratas. El apaciguamiento general se sedimenta sobre una fosa común. Caminamos pisando cabezas. Sobrevivimos quemando puentes, dejando cadáveres. A cada paso se aplastan margaritas. El viacrucis ya no son 12 escenas. La pasión es rauda y entre cuadro y cuadro minutos de publicidad. ¡Puta! Cada 10 segundos una mujer es insultada en Internet con palabras como puta o zorra. Machistas y odiadores profesionales no soportan el fortalecimiento del feminismo en las redes sociales. Buscan su venganza a golpe de tuit. 2 del mediodía me despierto y no tengo nada que hacer. Vuelco mis miserias y mi frustración entrando en Internet. En la vida real nadie me quiere, pero aquí estoy en mi salsa. Y soy muy valiente escondiéndome tras una cuenta falsa. Soy una hater, 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 hater. No me miro al espejo y es por eso que me meto con la gente. Hater, hater, hater. Y proyecto mis... Una y otra vez, injurias, insultos, desprecio, acoso y odio. El odio a algo o a alguien es un sentimiento que podemos tener varias veces a lo largo de nuestra vida. Pero, ¿está el odio cada vez más presente por su difusión en las redes sociales? ¿De qué hablamos cuando hablamos de odio? El odio es difícil de definir. Normalmente cuando le preguntamos a una persona qué siente cuando odia, nos suele hablar de animadversión, desprecio, asco, es decir, una combinación de otras emociones negativas parecen juntarse para dar lugar a eso que llamamos y sentimos como odio, ¿no? El odio, a diferencia de la ira, que es una cosa que te inunda durante unos momentos y que se acaba pasando, el odio a veces es permanente. Hay muchos tipos de odio, pero el odio a veces es permanente y lo que quieres es hacer daño, sino destruir a ese que odias, que no tiene por qué ser una persona en concreto. A veces son eso las mujeres, los homosexuales, los políticos, los catalanes o los españoles, ¿no? Entonces, ese odio en estos espacios se vehicula como mucho mejor y además lo puedes potenciar y tienes la capacidad de llegar, o crees tú que tienes la capacidad de llegar a muchos de esos que son tus objetos odiados. Pero curiosamente, a diferencia del amor, cuando sentimos odio, la corteza prefrontal, la del razonamiento, la del sentido común, está muy activa, cosa que no ocurre cuando sentimos amor, que se desactiva y por eso decimos que el amor es ciego, pero en el odio la corteza, digamos, implicada en el razonamiento está muy activa, lo cual quiere decir que la persona que odia está continuamente tratando de encontrar con sus razonamientos el modo de satisfacer ese odio, probablemente tratando de hacer daño al odiado o a lo odiado, tratando de hacerle daño de alguna manera, de perjudicarle de alguna manera. Pero también se activan estructuras como la ínsula y un núcleo del cerebro llamado putamen, que son estructuras que se activan también cuando sentimos asco y desdén. El odio hay que tenerlo claro, es un sentimiento aversivo, de rechazo, que puede llegar al exterminio. Por eso la utilización muchas veces de ese término. La incitación al odio es lo que viene a denunciar ese concepto, ese término de discurso de odio. Es decir, incitar a un sentimiento que te puede llegar a eliminar al contrario, pues es francamente peligroso. Cada vez oímos hablar más de odio y hay cierta alarma social porque parece esparcirse con más frecuencia, aunque a veces se confunden las injurias con odio. ¿Es delito odiar? No todo lo que es odioso es delictivo. No es lo mismo odiar que fomentar o promover el odio.
Es delito difundir mensajes o discursos entre la población que pongan en peligro a personas o colectivos por motivos discriminatorios. Y también cuando ese discurso incita a la violencia, hostilidad o discriminación de una persona o grupos. Siempre que hay, digamos, una razón discriminatoria de fondo, estamos hablando del discurso de odio. Y la discusión en la actualidad está también en sí todos los colectivos o cualquier tipo de colectivo. En principio, las razones tradicionales, el discurso xenófobo, el discurso homofóbico, el discurso, es decir, los discursos de odio de género. Por tanto, no todo es discurso del odio. Es decir, alegrarme por la muerte de una persona o alegrarse por lo que le pase a un rival o realizar determinados comentarios que afectan a la sensibilidad colectiva, que son especialmente desagradables, no tienen por qué ser discurso del odio como tales, sino llevan una connotación discriminatoria y una carga discriminatoria en sí mismos. Yo creo que sí que es interesante hacer la reflexión de que de alguna manera este uso expansivo que se está haciendo del discurso de odio a nivel jurídico, a nivel mediático y a nivel político también, pero a nivel jurídico, lo que está produciendo es que se está deslegitimando este concepto de discurso de odio, que es una herramienta que se originó, se concibió para proteger a colectivos históricamente discriminados. Se está deslegitimando esta herramienta por este uso abusivo. Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente, pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón, no hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio. No tomaron especial cuidado, de hecho se les identificó, además por la investigación y análisis realizada en fuentes abiertas, corroborada por los datos técnicos que obtuvimos con orden judicial. Y finalmente pues se identificó a cuatro usuarios, los cuales pues, se procedió a su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial. Ahí hay varias órdenes judiciales que hay que llevar a cabo para obtener datos tanto del proveedor del servicio de Internet, en este caso Twitter, como el proveedor de acceso a Internet para identificar la línea concreta desde donde se había conectado la persona que lanzó esos mensajes. Nosotros estimamos que en conjunto puede haber entre 4.000 y 6.500 incidentes de odio que se produzcan en España. Y esos 4.000 o 6.500, pues hay un porcentaje elevado de incidentes que utilizan la vía digital. Pero las páginas web que hemos detectado, y en esto incluyo páginas y perfiles en redes como Facebook y otros espacios como YouTube, nos encontramos con cerca de 1 millar de espacios hechos en castellano, en español y probablemente con promotores de nuestro país. Amparado en el anonimato y en cierta sensación de impunidad, el odio parece expandirse fácilmente por Internet. Y aumentan las denuncias contra esos usuarios que piensan que vale todo en las redes sociales. Unas plataformas tan útiles y fascinantes como adictivas. Estos acaudalados gigantes de la comunicación, que han cambiado nuestra forma de relacionarnos y que parecía que contribuían a un mundo mejor, están cada vez más cuestionados. Entre otros motivos por su excesivo poder, por el control, manipulación y tráfico con nuestros datos, por la difusión de bulos y noticias falsas, y porque se han convertido en el espacio ideal para que crezcan los tentáculos del odio. Puede hacernos más agresivos en tanto que
en tanto que la agresividad muchas veces la frena la respuesta inmediata que tienes de las personas que tienes al lado, ¿no? que te ponen mala cara, que te pueden sonreír o que te pueden hacer una indicación corporal que frena. En cambio, en estos espacios esto no está, están despoblados o desprotegidos de estos recursos que tenemos los humanos para controlar nuestro comportamiento público. Entonces, claro, se desmadran, nos hacen más agresivos, más impacientes, nos envalentonan, más canallas. El sentimiento de impunidad que uno tiene cuando teclea o cuando escribe en su móvil o en cualquier otro equipo informático es muy importante para sacar de las personas que odian incitaciones al odio. Esas mismas personas, en presencia del odiado, probablemente estarían mucho más inhibidas y su expresión de odio sería mucho menor que la que realmente ejercen cuando están en el ordenador. El odio y la comunicación violenta siempre han existido, pero en el entorno digital no se ha investigado mucho. El penalista Fernando Miró dirigió un trabajo sobre los mensajes que se vertieron en las redes a raíz de los atentados terroristas de Charlie Hebdo y Bataclan. Nosotros esto lo hemos medido, hemos intentado saber cuánto odio, cuánta comunicación violenta hay en Internet, y es cierto que hay un gran número de mensajes cuando suceden eventos de este tipo, sobre todo, pero al final si los analizamos en comparación con las muestras totales de tweets, el porcentaje es muy pequeño. Es decir, nuestros estudios lo que demuestran es que en relación con un evento violento de estas características y seleccionando incluso hashtags que ya de por sí pueden llevar un contenido discriminatorio, como por ejemplo el hashtag StopIslam, los mensajes que efectivamente son comunicación violenta o discurso del odio no llegan al 1%. La mayoría de los mensajes son exabruptos. En cambio, es cierto que hay algunos profesionales del odio. Hay una serie de sujetos que sí sistemáticamente, y aquí hablamos de odio, no hablamos de mensajes de mal gusto, pero hay algunos usuarios, pocos, que en relación con estos eventos y continuadamente publican 6, 7, 12, 15, 20 mensajes y que van en un, digamos, sentido ya de odio discriminatorio, de odio racial, haciendo referencias a la necesidad de que Europa se mantenga limpia y con determinados mensajes, en este caso y en este tipo de muestra, islamófobos o mensajes de odio discriminatorio. El que odia sabe que no está solo en el fango de determinados foros. Disfruta con la repercusión global, con los apoyos que recibe, con la acción-reacción. Por eso lo mejor es ignorarlos. Pero, ¿quiénes son esos nuevos matones? ¿Quién está detrás del odio en las redes sociales? ¿Quién odia y por qué? En psicología, diversos estudios han demostrado que las personas que tienen lo que se llama la triada oscura de la personalidad suelen tener tendencias en las redes sociales o en Internet de los llamados haters o troles, ¿no? Y dentro de esa triada oscura de la personalidad se encuentran tres variables fundamentales, que son el maquiavelismo, que es la capacidad de manipular a personas hacia un objetivo, que en este caso es conseguir el mayor número de likes muchas veces o de comentarios en las redes sociales, la mayor repercusión social posible. Después está la psicopatía, ¿vale? Que son aquellas personas con falta de remordimientos o de culpa, con una empatía baja o nula hacia la persona que está sufriendo ese mensaje hiriente, ese mensaje agresivo. Y por el otro lado, las personas con rasgos narcisistas, que son aquellas pues que necesitan la admiración de los demás, también sin empatizar sobre los otros, solo por engrandecerse a ellos mismos. Roll Yourself Challenge. Lorenzo me cae fatal, es una estúpida imbécil subnormal. Oh, oh. Menuda gilipollas. Yeah.
Low Mellow, vaya nombre has escogido. No tienes buen gusto ni para ponerte vestido. ¿Eres hombre o mujer? Es que no lo tengo claro. Pringada, madura de una vez. Tu nivel intelectual no pasó de la niñez. Que si Frozen, que si Olaf, cállate ya. Eres una pesada y encima estás salada. Como tener haters está de moda. A mí un buen troll me pone cachonda y yo les canto esta canción. ¿Han consentido demasiado las redes sociales el discurso de odio? ¿Qué parte de responsabilidad tienen? La Unión Europea les ha instado a acabar definitivamente con estos mensajes y a que sean más proactivas en su prevención y eliminación. Facebook, YouTube y Twitter firmaron un código de conducta para agilizar la retirada de contenidos ilegales en sus plataformas. Siempre han recibido críticas por no eliminar este tipo de contenido. Somos conscientes de la problemática y somos conscientes de que hay una crítica hacia las plataformas sobre el rol que están adoptando en la lucha contra el discurso del odio. Es algo que asumimos con mucha seriedad, es un compromiso inquebrantable y admitimos también que no lo hemos hecho bien en algunos casos. Por eso es que estamos redoblando estos esfuerzos y queremos mejorar de cara al futuro. Y somos conscientes que tenemos una plataforma que tiene que dar cabida a muchas personas, a mucho pensamiento y muy diverso. Y efectivamente en el pasado hemos podido llegar a cometer algún error y de ahí que intentemos mejorarlo y reincidir, y pasamos muchas horas pensando sobre esto de una manera muy responsable. No ha sido posible obtener el testimonio de algún directivo de Twitter, aunque sí nos han remitido sus normativas e iniciativas para evitar el discurso de odio en su plataforma. Creo que estas plataformas tienen muy poca accesibilidad a la hora de combatir el delito de odio, el discurso de odio en sus redes. Creo que no son conscientes del poder que tienen y creo que la Unión Europea debería legislar contundentemente, especialmente con Twitter, pero también con Facebook o Instagram. Primero llegar a los gitanos pidiendo viviendas de protección oficial. Sin vergüenza. Luego llegar a los moros pidiendo mezquitas. Vocifleros. Llegar a los maricones pidiendo sus derechos. Pancartistas, vocifleros y maricones. El colectivo LGTBI es otro de los objetivos de los profesionales del odio. Descontrolados, les lleva a publicar vídeos como este. 13 días de fiesta de maricones en Barcelona. 13 días para prepararme. ¡Yujú! Mira, nosotros tenemos una cuenta de atención al ciudadano que es redesabiertas@policia.es y ahí pues muchos ciudadanos nos reportan pues situaciones que piensan que son delictivas y demás, que a veces son delito y otras veces no. Entonces, en este caso nos lo habían reportado ya algunos ciudadanos, porque habían visto este vídeo, pues un hombre amenazando con una pistola y tal al colectivo gay, que iba a causar una masacre como la de Orlando y demás. Entonces nosotros empezamos a monitorizar un poquito pues esta cuenta de Twitter y los vídeos que tenía publicados y demás. Tenía un canal de YouTube con un montón de vídeos también y todos eran pues así de tipo discriminatorios contra el colectivo homosexual y demás. YouTube censuró varios vídeos. Sí, tenemos unos en concreto que, bueno, que él además cuando se los censuraron en YouTube lo que hizo fue publicarlos en su página web. Él tenía una web también. La web lo que se ha impedido es el acceso desde España. No, sigue activa, pero desde España no se puede acceder desde ningún proveedor de Internet. Hay investigaciones en las cuales las personas toman medidas de seguridad para evitar ser detectados mediante la conexión o mediante la utilización de perfiles y demás. Pero nosotros sí también contamos con herramientas y con técnicas de investigación para poder identificar a estas personas que al final, si no directamente, en algunas ocasiones nos ha pasado muchas veces
que a esa persona se la puede identificar por su entorno. La propia actividad nuestra, que es tan abundante a veces, que vamos dejando rastros sin saber, que no debemos de descartar que existen otros medios y se utilizan incluso para por ejemplo, hacer detecciones o identificaciones de usuarios, incluso en la Deep Web, donde se supone que la navegación es anónima y se han identificado a los administradores de mercados negros en la Deep Web. ¿Por qué? Porque el rastro digital es tan potente que deja huellas que a veces pues son rastreables. El daño del odio no se olvida. Incluso infecta al que lo provoca. El odio, en definitiva, acaba siendo como una forma de estrés, y por tanto puede producir daño en el sistema inmunológico. Dejas de estar protegido frente a los agentes infecciosos y las enfermedades. En el sistema cardiovascular, cuando odias, aumenta tu presión arterial y aumentas, digamos, la posibilidad de tener alguna enfermedad cardiovascular. Cuando odias, el cerebro resulta dañado, se mueren neuronas en el cerebro. Todo lo que ocurre en el estrés, en los estados de estrés, puede ocurrir en los estados de odio. El odio es un sentimiento negativo, intenso y fuerte, que a quien más perjudica es no al odiado, sino al odiador. ¿Veremos en un futuro próximo abandonos masivos de las redes sociales? Dependerá de si dejan de ser un espacio público agradable y si aumenta la desconfianza y decepción de los usuarios. Si no se sienten respetados, las dejarán. Es lo que puede ocurrir cuando la red no es social.